Hola, mi nombre es Inés de la Cuadra. Si pasas por delante de las rejas de mi casa, en comillas, verás un palacio de piedra azotado por el viento del Cantábrico. Verás lujo, verás poder y verás silencio. La gente del pueblo dice que soy la Dama de Hielo, una mujer que lo tiene todo y no necesita a nadie. Se equivocan. Mi frialdad no es natural, es una cicatriz. Hace 6 años mi vida se rompió. El único hombre capaz de hacerme sentir viva eligió su orgullo antes que mi amor. Se marchó sin mirar atrás, dejándome con una fortuna que no me abrigaba y con un secreto que juré proteger con mi vida. Pero dicen que el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Y hoy, bajo una tormenta perfecta, él ha vuelto. Viene buscando una oportunidad, creyendo que el destino lo ha traído a esta puerta por casualidad. Pobre iluso. No sabe que en Villabruma no existen las casualidades. No sabe que he sido yo quien ha movido los hilos en la sombra, esperando pacientemente este momento. Él cree que entra en una casa extraña para trabajar. No sospecha que está entrando en la jaula que he construido para él, y mucho menos imagina que, en este juego de poder y deseo que estamos a punto de empezar, el precio a pagar será nuestra propia alma. Esta no es una historia de princesas, es una historia de obsesión. Te voy a contar la historia de mi vida. Comillas, amaneció aquel martes envuelta en una gasa gris que borraba el horizonte. Desde el ventanal de la biblioteca de Villabruma, observaba cómo el Cantábrico se estrellaba con violencia contra los acantilados, levantando columnas de espuma sucia que el viento estampaba contra los cristales. Era un día perfecto para una ejecución, o para un reencuentro, que en mi caso venía a ser lo mismo. Ajusté el cuello de mi jersey de cachemira color arena. Hacía frío en el palacete, ese frío húmedo y señorial del norte que se te mete en los huesos y que ninguna calefacción moderna logra expulsar del todo. Villabruma, la joya modernista de mi familia, era inmensa, hermosa y terriblemente solitaria, igual que yo. Señora, ha llegado otro candidato, me anunció Regina, mi ama de llaves, asomando su cabeza canosa por la puerta de roble. Regina llevaba conmigo desde que nací. Era la única que conocía la verdad, la única que había secado mis lágrimas hace 6 años y la única que sabía por qué había puesto ese anuncio en el periódico. ¿Qué aspecto tiene?, le pregunté sin girarme, con la vista clavada en la verja de hierro de la entrada, allá abajo, al final del camino de hortensias muertas por el invierno. Joven, con título, pero demasiado nervioso, me respondió ella con su habitual ojo clínico. Le sudaban las manos al dejar el currículum. No creo que aguante a Leo ni 2 tardes. Suspiré, decepcionada. Despídelo, Regina. Dale algo por las molestias y que se vaya. Busco algo muy específico. Ella sabía a quién buscaba. Llevaba semanas rastreándolo. Sabía que Mauro había vuelto a España tras fracasar en Londres. Sabía que sus novelas, esas obras maestras que él escribía con la fiebre de un poseso, seguían acumulando polvo en las editoriales porque se negaba a escribir basura comercial. Sabía que estaba viviendo en una pensión de mala muerte en Santander, debiendo 3 meses de alquiler, y que su orgullo, ese maldito muro de hormigón que nos separaba, estaba empezando a agrietarse por el hambre. Mi anuncio en el diario montañés había sido una trampa de precisión quirúrgica. Se necesita preceptor interno para niño de 5 años. Villa aislada en comillas. Salario alto, alojamiento y manutención completa. Se requiere cultura clásica y discreción absoluta. Dirigirse a la administración de la finca.
sin nombres, sin apellidos, solo la promesa de un techo y tiempo libre para escribir, el cebo perfecto para un escritor hambriento. Me acerqué a la chimenea, donde los leños de roble crepitaban, intentando calentar mis manos heladas. Mi madre, doña Guiomar, me había llamado esa mañana desde Madrid, furiosa como siempre. «Es una locura, Inés», me había gritado a través del teléfono. «Enterrarte, en comillas, en pleno invierno y buscando un profesor interno. Manda al niño a un internado en Suiza, como hicimos contigo. Te estás convirtiendo en una ermitaña excéntrica». Mi madre nunca entendió nada. Nunca entendió por qué me casé con Mauro, un muerto de hambre según ella, y mucho menos entendió por qué, cuando él me abandonó, no me limité a buscarme a un duque o a un banquero para tapar el escándalo. De repente, el sonido lejano del timbre de la verja me sacó de mis pensamientos. Me acerqué de nuevo al ventanal, protegiéndome tras el pesado cortinaje de terciopelo granate. Un taxi acababa de detenerse frente al portón de hierro, forjado bajo la lluvia batiente. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que llevarme la mano al pecho. Del coche bajó una figura alta, desgarbada, luchando contra el viento. Llevaba una gabardina vieja, de esas que han perdido la impermeabilidad hace años, y cargaba una maleta de cuero gastado en una mano y una cartera de documentos en la otra, protegiéndola contra su pecho como si llevara lingotes de oro. Era él. Estaba más delgado. Incluso desde la distancia y a través de la lluvia, podía ver los ángulos afilados de su rostro. Se había dejado barba, una barba de varios días que le daba un aspecto salvaje, de náufrago en tierra firme. El viento le azotó el pelo, ese pelo castaño y rebelde en el que yo solía enredar mis dedos hasta el amanecer, y lo vi levantar la vista hacia la casa. Sus ojos recorrieron la fachada de Villa Bruma con una mezcla de admiración y desprecio. El desprecio del intelectual pobre hacia la opulencia desmedida. Era la misma mirada que me lanzaba a mí al final de nuestro matrimonio, cuando mi dinero pagaba la cena que él no podía costear. «Regina», llamé, y mi voz sonó extraña, como si saliera de una garganta ajena, una garganta llena de cristales. «Regina, ven aquí». El ama de llaves apareció al instante, notando la urgencia en mi tono. «Es él», le dije, señalando hacia abajo. «Hazle pasar. Llévalo directamente a la biblioteca. Y Regina, no le digas mi nombre. Que crea que soy una administradora, una viuda, lo que sea. Pero que no sepa que soy yo hasta que cruce esa puerta». Regina miró por la ventana y vi cómo su expresión se suavizaba, pasando de la severidad a una tristeza antigua. Ella también lo había querido a su manera. «Está empapado, señora», me dijo, «y parece que no ha comido caliente en días». «Hazle pasar», repetí, endureciendo mi voz para no echarme a llorar allí mismo. Es solo un candidato más. Cuando Regina salió, me giré hacia el espejo de marco dorado que presidía la estancia. Me miré. La Inés que me devolvía la mirada ya no era la chica de 22 años, ingenua y risueña, que Mauro había dejado. Ahora era una mujer de 28, vestida con ropa cara y sobria, con el pelo recogido en un moño severo que acentuaba mis pómulos y mis ojos oscuros, demasiado grandes para mi cara afilada. Era una mujer con poder, y estaba a punto de usarlo. Escuché los pasos en la escalera de mármol, pasos pesados, cansados, de botas viejas. El sonido resonó en el silencio de la casa como los tambores de una guerra inminente. Me senté en el sillón de orejas, de espaldas a la luz para quedar en penumbra, y crucé las piernas,
intentando controlar el temblor de mis rodillas. Cogí un libro cualquiera de la mesa para fingir indiferencia. La puerta se abrió. El olor entró antes que él. No olía a suciedad, a pesar de su aspecto descuidado. Olía a lluvia, a tabaco de pipa barato, a papel viejo y a esa esencia masculina, amaderada y acre, que mi memoria olfativa había guardado bajo 7 llaves durante 6 años. Me mareó. Fue un golpe físico, directo al vientre. «La señora le recibirá ahora», dijo Regina con voz neutra, y cerró la puerta tras él, dejándonos encerrados en la jaula de libros y bruma. Mauro Vallejo se quedó de pie en el umbral, goteando agua sobre la alfombra persa. Parecía un lobo acorralado que acaba de entrar en una cueva demasiado lujosa. Apretó la cartera de documentos contra su pecho y entornó los ojos, intentando adaptarse a la penumbra de la biblioteca. «Buenos días», dijo. Su voz. Dios mío, su voz. Era más grave, más ronca, como si el tabaco y el silencio la hubieran lijado. Una voz de barítono que vibró en mis entrañas. «Vengo por el anuncio. Soy profesor...». «Bueno, licenciado». No me moví. Dejé que el silencio se estirara, tensándose como la cuerda de un violín a punto de romperse. Quería verlo. Quería beberme cada nueva arruga de su frente, cada cana prematura en su sien, cada señal de que la vida sin mí había sido tan miserable como la vida sin él. «Siéntese, por favor», le dije, sin levantar la vista del libro. El sonido de mi voz lo golpeó como un latigazo. Vi cómo su cuerpo se tensaba. La cartera se le resbaló unos centímetros de las manos. Dio un paso adelante, inseguro, como quien cree haber escuchado a un fantasma. «¿Cómo ha dicho?», preguntó, y su tono ya no era profesional. Era de incredulidad pura. Cerré el libro de golpe. El sonido seco resonó en la habitación. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. «He dicho que te sientes, Mauro». Él se quedó paralizado. Su rostro palideció tanto que la barba pareció volverse negra sobre su piel. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos azules, esos ojos de soñador que tantas veces me habían mirado con adoración, ahora me miraban con espanto. «¿Inés?», susurró. Fue un soplo, una exhalación de dolor. «¿Tú?». «Yo», respondí, manteniendo mi máscara de frialdad, aunque por dentro me estaba quemando. «Bienvenido a Villabruma». Mauro dio un paso atrás, chocando con el marco de la puerta. Miró a su alrededor, a los estantes de caoba, a las lámparas de Tiffany, al lujo opresivo que nos rodeaba, y luego volvió a mirarme a mí. Y vi cómo su sorpresa mutaba en otra cosa, en rabia, la vieja rabia, el viejo orgullo herido. «Esto es una trampa», masculló, apretando los puños. «El anuncio eras tú. Todo este tiempo has sido tú». Necesitaba un preceptor, dije con calma, levantándome y caminando hacia él. El sonido de mis tacones sobre la madera era rítmico, hipnótico. «Y tú necesitas trabajo. Me han dicho que te echaron de la pensión en Santander, que tus manuscritos siguen siendo geniales, pero que nadie los compra». «¡Cállate!», me gritó, y su voz recuperó la fuerza de antaño. «No te atrevas a compadecerte de mí. No necesito tu caridad, Inés. Jamás la he necesitado y jamás la necesitaré». Se dio la vuelta, torpe, furioso, buscando el pomo de la puerta. «Me voy. Ha sido un error venir aquí. Un maldito error. Si cruzas esa puerta, Mauro, no volverás a entrar», le advertí. Mi voz no tembló, pero mis manos sí. Estaba jugando mi última carta. Él se detuvo con la mano en el pomo. No se giró. Su espalda ancha, cubierta por esa gabardina lamentable, subía y bajaba con una respiración agitada. «Prefiero morir de hambre en una cuneta que aceptar un sueldo tuyo». Me escupió sin mirarme. «Tu dinero siempre lo ensució todo, lo pudrió todo.
y veo que sigues igual, comprando personas. No compro personas, Mauro. Compro tiempo. Él giró el pomo. La puerta se abrió. El aire frío del pasillo entró en la biblioteca. Adiós, Inés, que disfrutes de tu jaula de oro. Iba a irse. Realmente iba a irse. Su orgullo era más fuerte que su hambre, más fuerte que su curiosidad, más fuerte que el recuerdo de nuestra piel. Sentí el pánico subirme por la garganta. Si se iba ahora, lo perdía para siempre. ¡Mamá! El grito infantil resonó en el pasillo, justo frente a Mauro. Mauro se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Por el hueco de la puerta, corriendo con una pelota de goma en la mano, apareció Leo. Mi hijo. Nuestro hijo. Tenía 5 años y era la viva imagen de Mauro. Tenía su mismo pelo castaño rebelde, su misma estructura ósea y, sobre todo, tenía sus ojos. Esos ojos azules, profundos y curiosos, que ahora miraban al gigante empapado que le bloqueaba el paso. «Cuidado, señor», dijo Leo, frenando en seco y mirando a Mauro hacia arriba. «Casi me pisas». Mauro bajó la vista. Vi el momento exacto en el que el mundo se detuvo para él. Vi cómo sus pupilas se dilataban, cómo su respiración se cortaba. Miró al niño, miró esos ojos que eran un espejo de los suyos. Miró la forma de su barbilla, el gesto de ladear la cabeza, tan idéntico al suyo propio. El tiempo se congeló en la biblioteca. Solo se oía el reloj de péndulo marcando los segundos de una vida que acababa de romperse. Mauro levantó la vista hacia mí lentamente. Estaba lívido. Parecía un hombre que acaba de recibir un disparo en el pecho y aún no entiende por qué no está muerto. ¿Inés? Su voz fue un hilo de terror. Ese niño. ¿Quién es ese niño? Avancé hacia ellos. Puse una mano protectora sobre el hombro de Leo, sintiendo su calor, su vida. Se llama Leo, dije suavemente. ¿Tiene 5 años? Mauro hizo el cálculo mental. Lo vi en sus ojos. 6 años de separación, 5 años del niño. Las cuentas eran implacables. Soltó la maleta. Cayó al suelo con un golpe sordo, pero él ni se inmutó. Cayó de rodillas frente al niño, no como un gesto de súplica, sino porque las piernas le fallaron. Quedó a la altura de los ojos de Leo. ¿Quién es este señor, mamá?, preguntó Leo, mirándome con curiosidad. ¿Es el profe nuevo? Mauro no podía hablar. Extendió una mano temblorosa, una mano grande y áspera, de escritor fracasado, hacia la cara del niño. Pero no se atrevió a tocarlo. La dejó suspendida en el aire, a milímetros de su piel, como si Leo fuera de cristal sagrado. «Es tuyo», susurró Mauro, levantando la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas que su orgullo no le permitía derramar. «Es mío». «Es nuestro», le corregí implacable. Mauro se puso de pie tambaleándose. La conmoción dio paso a una furia volcánica. Me agarró del brazo y me arrastró hacia el interior de la biblioteca, cerrando la puerta en las narices del niño, que se quedó fuera protestando. «¿Por qué?», me gritó, acorralándome contra una estantería. Su cuerpo estaba empapado, su olor me inundó, su calor era una amenaza y una promesa. «¿Por qué no me lo dijiste? Te busqué, maldita sea. Llamé a tu casa. Tu madre me dijo que estabas de viaje, que me habías olvidado». «Tú me dejaste, Mauro», le recordé, clavando mi dedo en su pecho, sintiendo el latido furioso de su corazón bajo la ropa mojada. «Te fuiste por tu maldito orgullo. Me dejaste sola, embarazada, enfrentándome a mi familia, a la sociedad, a todo. Y ahora no tienes derecho a reclamar nada». «Es mi hijo», rugió, golpeando un libro que cayó al suelo. «Tengo derecho a saber que existe». «Pues ya lo sabes».
dije, recuperando la compostura, alisándome la ropa. Ahí lo tienes. Es Leo. Es inteligente, sensible y rebelde, como tú, y necesita un preceptor. Mauro me miró, respirando con dificultad. Entendió la trampa. Entendió la magnitud de la jaula que había construido para él. ¿Qué quieres, Inés? Quiero que te quedes, sentencié. Quiero que aceptes el puesto. Vivirás aquí. Cobrarás un sueldo. Educarás a tu hijo. Le enseñarás latín, historia y a ser un hombre mejor que tú. Y si me niego, me desafió, acercando su rostro al mío. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento en mis labios. La tensión sexual, antigua y tóxica, estalló entre nosotros como una chispa en un polvorín. Si te niegas, si cruzas esa puerta ahora mismo, te juro por la memoria de mi padre que cogeré a ese niño, me iré a Suiza y no volverás a verlo jamás. Tengo el dinero y el poder para hacerlo, Mauro. Y tú no tienes nada. Mauro me miró con odio. Un odio puro, brillante, mezclado con un deseo que ninguno de los dos podía ocultar. Odiaba mi dinero, odiaba mi poder, pero sobre todo se odiaba a sí mismo por seguir queriéndome. Eres un monstruo, me susurró. Soy una madre, le respondí, y soy la mujer que te conoce mejor que nadie. Se apartó de mí bruscamente, caminó hacia la ventana y miró el mar embravecido. Pasaron 1, 2, 3 minutos eternos. Luego se giró. Su rostro era una máscara de piedra. Acepto, dijo, y la palabra sonó a condena. Pero te advierto una cosa, señora de la cuadra. Voy a educar a mi hijo. Voy a enseñarle a odiar todo esto. A odiar tu dinero y tu mundo de mentiras. Y cuando esté preparado, me lo llevaré. Sonreí. Una sonrisa triste y victoriosa. Trato hecho, señor Vallejo. Su habitación está en el ala este. Regina les subirá la cena. Mauro cogió su maleta del suelo. Me miró una última vez y en esa mirada hubo una promesa de guerra. Guerra en la casa, guerra en la mente y, inevitablemente, guerra en la cama. Salió de la biblioteca. Me dejé caer en el sillón, temblando, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo. Había ganado. Lo tenía en mi casa. Lo tenía bajo mi techo. Pero al mirar la puerta cerrada, supe que mi victoria era peligrosa. Había metido al lobo en el redil, y el lobo estaba hambriento. La primera noche que Mauro durmió bajo mi techo, el silencio en Villabruma dejó de ser un vacío para convertirse en una presencia física, densa y asfixiante. Sabía que él estaba allí, en el ala este, ocupando la habitación de los invitados, una estancia que yo misma había ordenado preparar con una meticulosidad enfermiza. Había elegido las sábanas de hilo egipcio que a él le gustaban, aunque fingiera que le daban igual, y había dejado sobre la mesilla una lámpara de lectura de luz cálida, perfecta para esas noches de insomnio creativo que él sufría y yo adoraba vigilar. Me vestí para la cena como quien se viste para una coronación o para un funeral. Elegí un vestido de seda color burdeos, con un escote en la espalda vertiginoso y una caída líquida que sugería cada curva de mi cuerpo sin mostrar nada. Me puse los pendientes de diamantes que mi abuela me dejó, esos que Mauro siempre decía que eran demasiado fríos como trozos de hielo. Quería que los viera, quería que viera todo el lujo, todo el dinero y toda la frialdad que él despreciaba, para recordarle por qué se había ido y al mismo tiempo para que le doliera no poder tocarlo. Bajé la escalera de mármol sintiendo el repiqueteo de mis tacones resonar en el vestíbulo. Regina me esperaba al pie de la escalera, con esa expresión suya de desaprobación silenciosa. «El señor Vallejo ya está en el comedor, señora», me dijo, remarcando el señor con una ironía sutil.
Para ella, Mauro seguía siendo el chico que me rompió el corazón, no el nuevo empleado. «Gracias, Regina. Sirve el vino, el Vega Sicilia». Entré en el comedor. La mesa era una superficie inmensa de caoba, dispuesta solo para dos, con los cubiertos de plata brillando bajo la luz de la araña de cristal. Mauro estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a mí, mirando el fuego. Llevaba una camisa blanca, limpia pero vieja, con los puños deshilachados y unos pantalones de pana que habían visto mejores tiempos. Al oír mis pasos, se giró. La mirada que me lanzó fue un golpe directo al plexo solar. Sus ojos azules recorrieron mi vestido, mis joyas, mi peinado perfecto, y vi en ellos una mezcla de deseo crudo y repulsión moral. Me deseaba, sí. Su cuerpo lo traicionaba. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, pero su mente me juzgaba. Para él, yo era la representación de todo lo que odiaba: la riqueza vacía, la ostentación. «Siéntate», le indiqué, tomando asiento en la cabecera. Él no se movió de inmediato. «¿Es necesario esto?», preguntó, señalando la mesa, las copas, la puesta en escena. «Soy el preceptor, Inés. ¿Debería cenar en la cocina o en mi cuarto?» «¿Eres el padre de mi hijo?», le corregí, desplegando la servilleta de lino sobre mi regazo con movimientos pausados. «Y mientras Leo no lo sepa, eres el invitado de honor. Además, me aburre cenar sola». Mauro soltó un bufido, una risa corta y seca, y se sentó en el otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de mí. La distancia era ridícula, casi cómica, pero necesaria. Si hubiera estado más cerca, no sé si habríamos acabado gritándonos o arrancándonos la ropa. «¿Cómo está el niño?», preguntó, ignorando la sopa de marisco que Regina le servía. «Dormido. ¿Le has causado impresión? Ha estado toda la tarde preguntando si el profesor gigante se iba a quedar para siempre». Mauro bajó la vista al plato. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. «Es un chico listo», murmuró. «Se parece a ti». Terminé la frase por él. «Tiene tu carácter. Es terco, orgulloso y demasiado sensible para su propio bien. Por eso te necesito aquí, para que le enseñes a manejar eso, para que no cometa tus errores». Mauro levantó la vista y sus ojos brillaron con furia. «¿Mis errores?», siseó. «Mi único error fue enamorarme de una niña rica que pensaba que el amor era un pasatiempo más, como montar a caballo o ir a la ópera. Tu error fue creer que el dinero te hacía menos hombre», le repliqué, bebiendo un sorbo de vino, dejando que el cristal manchado de carmín fuera mi única barrera. «Tu error fue irte sin luchar». «Me fui para no convertirme en esto», dijo, señalando la habitación con un gesto de asco. «En un mueble más de tu colección, en el marido trofeo que vive de las rentas de su mujer». «Pues felicidades, Mauro, lo has conseguido. No eres un marido trofeo. Eres un escritor fracasado que tiene que trabajar para su exmujer para no dormir bajo un puente. ¿Te sientes más digno ahora?». El silencio que siguió fue terrible. Mauro se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. El ruido fue un estruendo en el comedor. Apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia mí, su rostro transfigurado por la rabia. «No me provoques, Inés. Estoy aquí por el niño, solo por el niño. No pienses ni por un segundo que he vuelto por ti. Siéntate y termina tu cena», le ordené sin inmutarme, aunque el corazón me latía desbocado en la garganta. «Estás muy delgado, y si vas a educar a mi hijo, necesito que tengas fuerzas». Mauro me sostuvo la mirada un segundo más, respirando agitadamente. Luego, con una lentitud deliberada, volvió a levantar la silla y se sentó.
empezó a comer con rabia, sin saborear, solo alimentando la máquina. Yo lo observaba por encima del borde de mi copa. Lo odiaba. Lo odiaba por hacerme sentir tan viva después de 6 años de estar muerta. Lo odiaba porque, a pesar de sus palabras hirientes, a pesar de su aspecto descuidado, seguía siendo el hombre más magnético que había pisado la tierra. Y esa noche, bajo el mismo techo, supe que el juego no había hecho más que empezar. La distribución de las habitaciones en Villabruma no era casualidad. Nada en mi vida lo era. Yo ocupaba la suite principal en el ala oeste, con vistas a los acantilados. Leo dormía en la habitación contigua, conectado por una puerta interior. Pero la habitación de invitados que le había asignado a Mauro no estaba en el ala este, como le había dicho a Regina para disimular. Estaba justo al otro lado del pasillo, frente a la mía. Esa noche, después de la cena tensa y silenciosa, me retiré a mi cuarto. Me quité el vestido de seda y me quedé en ropa interior frente al espejo de cuerpo entero. Mi cuerpo había cambiado en 6 años. La maternidad me había redondeado las caderas ligeramente y la soledad me había afilado los rasgos. Pero seguía siendo una mujer joven, una mujer que ardía bajo la piel. Me puse una bata de satén, color champán, y apagué las luces, dejando solo la luz de la luna que entraba por el balcón abierto. El mar rugía afuera, pero yo solo escuchaba los sonidos del interior de la casa. Escuché sus pasos. Mauro subió la escalera. Sus botas pesadas resonaron en el pasillo de madera. Se detuvo. Sabía exactamente dónde estaba parado, frente a mi puerta. Podía imaginarlo allí, con la mano levantada, dudando si llamar, si derribar la puerta o si huir. Contuve la respiración. ¿Entraría? ¿Vencería el deseo a su orgullo? Pero los pasos continuaron. Escuché cómo abría la puerta de su habitación, justo enfrente, y cómo la cerraba con un golpe seco. Me metí en la cama, pero el sueño era imposible. Las paredes de Villabruma parecían de papel esa noche. Podía oírlo moverse en su cuarto, el crujido del suelo de madera bajo sus pies inquietos, el sonido de un grifo abriéndose, el golpe de un libro al caer sobre la mesilla. Estaba paseando. Igual que yo, daba vueltas en la cama, él daba vueltas en su jaula. Me levanté, incapaz de soportarlo más. Salí al balcón. El viento helado del Cantábrico me golpeó la cara, despejándome la mente. Miré hacia el balcón de enfrente, el de su habitación. Estaba allí. Mauro estaba apoyado en la barandilla de piedra, fumando un cigarrillo. El punto rojo de la brasa brillaba en la oscuridad. Llevaba solo los pantalones, con el torso desnudo, expuesto al frío de la noche. Vi la definición de sus músculos, la línea de vello que bajaba desde su ombligo, la cicatriz en su hombro que se había hecho cayendo de una moto cuando éramos novios. Me vio. Se quedó inmóvil, con el cigarrillo a medio camino de los labios. Nuestras miradas se cruzaron a través del abismo de 3 metros que separaba los balcones. No dijimos nada. El viento aullaba, las olas rompían, pero el silencio entre nosotros era eléctrico. Él miró mi bata, que el viento pegaba a mi cuerpo. Perfilando mis senos y mis piernas, yo miré su pecho desnudo, su boca entreabierta. Fue un momento de intimidad brutal, casi pornográfica en su intensidad. No hacía falta tocarnos para sentirnos. «¿Deberías taparte?», dijo él, su voz ronca llegando clara a través del viento. «Te vas a enfermar». «No tengo frío», mentí. Estaba tiritando, pero no de frío. Mauro dio una calada profunda al cigarrillo, iluminando sus rasgos duros, y expulsó el humo con fuerza. «Vete a la cama, Inés. Deja de jugar». «No estoy jugando, Mauro.
Estoy viviendo en mi casa. Si te molesta verme, cierra tú la ventana». «Me molesta ver en qué te has convertido», replicó con esa amargura que siempre tenía a flor de piel. La reina en su castillo, vigilando a los siervos. «¿No eres un siervo?» «Ah, ¿no? Cobro un sueldo. Vivo en la habitación que tú me has asignado. Como la comida que tú pagas». «¿Cómo llamas a eso?» «Lo llamo supervivencia. Tú elegiste esto, Mauro. Podrías haberte ido. Podrías haberte ido hace 6 años y no volver nunca. Pero volviste. Y hoy podrías haber salido por esa puerta, pero te quedaste». Él aplastó el cigarrillo contra la piedra de la barandilla con violencia. «¿Me quedé por el niño?» «Mientes», le susurré, aunque sabía que no podía oírme con el viento. Pero él leyó mis labios, o quizás leyó mi alma. «Buenas noches, señora de la Cuadra», dijo con sarcasmo, y se dio la vuelta, entrando en su habitación y cerrando el ventanal con fuerza, corriendo las cortinas para borrarme de su vista. Me quedé sola en el balcón, con el frío calándome hasta los huesos y una sonrisa triste en los labios. Había huido. Otra vez, pero esta vez solo había huido 3 metros. A la mañana siguiente, la realidad nos golpeó con la llegada de un Mercedes negro que conocía demasiado bien. Estaba desayunando con Leo en la galería acristalada cuando vi el coche de mi madre subiendo por el camino de grava. Maldije por lo bajo. Doña Guiomar tenía un radar para el desastre y la presencia de Mauro en la casa era una catástrofe nuclear esperando a ser detectada. «¿Quién viene, mamá?», preguntó Leo, con la boca manchada de mermelada. «La abuela». Leo arrugó la nariz. Mi madre no era precisamente la abuela de los cuentos. Era estricta, fría y obsesionada con las formas. Mauro entró en la galería en ese momento. Llevaba una chaqueta de tuit que le daba un aire de profesor universitario bohemio y parecía haber dormido tan poco como yo. «Buenos días», dijo, dirigiéndose al niño y evitándome a mí. «Profe», gritó Leo. «Mira, viene la abuela». Mauro se congeló. Miró por el cristal y vio a mi madre bajando del coche, con su abrigo de pieles y su bastón de ébano, dando órdenes al chofer. Vi el pánico en los ojos de Mauro. No miedo físico, sino el trauma de años de humillaciones. Mi madre había sido la artífice de nuestra ruptura, la que le susurraba al oído que nunca sería suficiente, la que le hacía sentir que ensuciaba nuestras alfombras. «¿Tengo que irme?», dijo Mauro, retrocediendo. «No puedo verla. Si me ve aquí...». «No te vas a ir a ninguna parte», le dije, levantándome y agarrándolo por el brazo. Su músculo estaba tenso como una roca bajo la chaqueta. «Eres el preceptor de mi hijo. Tienes un trabajo que hacer. Y parte de tu trabajo es tener la clase que ella cree que no tienes. Inés, esa mujer es el diablo. Me odia. Y si sabe que estoy aquí...». «¿No sabe quién eres?», le corté. Para ella, Mauro Vallejo desapareció hace 6 años. Te presentaré como el señor Martín, el nuevo tutor. ¿Me vas a hacer mentir? ¿Me vas a hacer esconderme como un criminal? Te voy a hacer sobrevivir, Mauro. ¿Quieres estar con tu hijo? Pues trágate el orgullo 5 minutos y actúa. La puerta de la galería se abrió y Regina anunció: «La señora condesa de la Cuadra». Mi madre entró como un vendaval de perfume caro y juicios silenciosos. Nos miró a todos. Me miró a mí, evaluando mi aspecto. Miró a Leo, comprobando si estaba limpio. Y finalmente, sus ojos de halcón se posaron en Mauro. Mauro se irguió. A pesar de su ropa vieja, a pesar de su pobreza, tenía una dignidad natural que ni mi madre podía comprar. Sostuvo la mirada de la anciana. «¿Y este quién es?», preguntó mi madre, apuntándole con el bastón
como si fuera un mueble nuevo que no le gustaba. «Es el nuevo preceptor de Leo, mamá», dije con una calma que no sentía. «El señor Martín. Viene muy recomendado de Salamanca». Mi madre entornó los ojos, se acercó a Mauro, invadiendo su espacio, olfateando el aire como un sabueso, buscando miedo. «Tiene aspecto de poeta muerto de hambre», dictaminó ella con desdén. «Espero que sepa latín, joven. No quiero que mi nieto hable como un campesino». Vi cómo los puños de Mauro se cerraban a su espalda. Vi la vena de su cuello latir. Estaba a punto de estallar, a punto de mandarla al infierno y tirar todo por la borda. «Sé latín, señora», respondió Mauro con una voz tan fría y cortante como la de ella. «Y sé historia. Y sobre todo, sé distinguir la educación de la mala crianza, sin importar cuánto dinero cueste el abrigo de pieles». Mi madre se quedó de piedra. Nadie le hablaba así. Nadie. Hubo un segundo de silencio aterrador. Luego, mi madre soltó una carcajada seca, sin alegría. «Tiene carácter», dijo, girándose hacia mí. «Me gusta. Al menos no es un lamebotas como el último. Que se quede. Pero vigílalo, Inés. Estos intelectuales siempre acaban robando la plata». Mauro palideció de humillación, pero no se movió. Aguantó. Aguantó por Leo, que lo miraba con admiración. Y en ese momento, al ver cómo se tragaba su inmenso orgullo por nuestro hijo, sentí una punzada de amor tan dolorosa que tuve que apartar la mirada para no delatarme. Había pasado la primera prueba, pero la guerra en Villabruma no había hecho más que comenzar. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Villabruma se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento, cada mirada y cada silencio estaban calculados. Mauro cumplía su papel de preceptor con una eficacia que me irritaba y me fascinaba a partes iguales. Se encerraba con Leo en la biblioteca durante las mañanas y yo me quedaba al otro lado de la puerta de roble, pegando la oreja como una espía en mi propia casa, escuchando el murmullo grave de su voz explicándole a nuestro hijo la historia de las guerras púnicas o la botánica del jardín. Escuchaba la risa de Leo, una risa limpia y sonora que nunca había tenido con las nanies anteriores. Me dolía ver cómo la sangre llamaba a la sangre, cómo se reconocían sin saberse, mientras yo quedaba relegada al papel de la señora, fría y distante, que firmaba los cheques. Una tarde no pude aguantar más el aislamiento. Entré en la biblioteca con la excusa de buscar un libro. Mauro estaba sentado en el escritorio de caoba, con las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos, dejando ver los tendones tensos de sus antebrazos mientras escribía furiosamente en una libreta vieja. Leo ya no estaba. Probablemente estaría merendando en la cocina con Regina. Al oír mis pasos, Mauro detuvo la pluma, pero no levantó la cabeza. «La clase ha terminado, señora de la Cuadra», dijo con esa voz ronca que me hacía vibrar los empastes. «El niño progresa adecuadamente». «No vengo a inspeccionar al niño», respondí, cerrando la puerta tras de mí. El clic del pestillo sonó obscenamente alto en el silencio. «Vengo a ver al hombre». Mauro levantó la vista. Sus ojos azules estaban rodeados de sombras violáceas. No dormía. Yo lo sabía porque yo tampoco lo hacía. Escuchaba sus pasos nocturnos al otro lado del pasillo como un eco de mi propio insomnio. «¿Al hombre?», soltó una risa seca, tirando la pluma sobre la mesa. «Aquí no hay ningún hombre, Inés. Solo hay un empleado. Un fracasado que vive de tu caridad disfrazada de salario». Me acerqué al escritorio. Invadí su espacio personal, ese círculo de seguridad que él intentaba mantener a toda costa. El olor a tinta y a tabaco me envolvió.
¿Sigues escribiendo?, dije, señalando la libreta llena de tachones y anotaciones frenéticas. Regina me ha dicho que la luz de tu cuarto no se apaga hasta el amanecer. Escribo para no volverme loco, admitió, pasándose una mano por el pelo revuelto. Escribo para recordarme quién soy antes de que esta casa y tu dinero me borren la identidad. ¿Y qué escribes?, pregunté, rozando con la yema de los dedos el borde de la libreta. Mauro puso su mano sobre la mía, deteniéndome. Su piel estaba caliente, áspera. El contacto fue una descarga eléctrica que nos paralizó a los dos. Durante un segundo, solo fuimos Mauro e Inés, los amantes de Madrid, los que se comían a besos en un piso de 30 metros cuadrados. Pero él retiró la mano como si se hubiera quemado. Escribo sobre veneno, dijo, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Escribo sobre mujeres hermosas que te arrancan el alma y la venden al mejor postor. Escribo sobre ti. Si tanto me odias, Mauro, ¿por qué me miras así? ¿Cómo te miro? Como si quisieras matarme. Le susurré, inclinándome sobre el escritorio, dejando que mi escote cayera ligeramente en su campo de visión. O como si quisieras hacerme el amor aquí mismo, sobre estos papeles. Mauro se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Su respiración se aceleró. «No juegues conmigo, Inés», advirtió, con la voz convertida en un gruñido. «Tú tienes tu vida, tienes tus fiestas, tus amigos millonarios, tu mundo perfecto. Yo solo estoy aquí de paso. No tengo nada», le confesé, y por primera vez en mucho tiempo fui sincera. «No hay fiestas, Mauro. No hay hombres. No ha habido nadie desde que te fuiste». Él me miró, escrutando mi rostro en busca de la mentira. «Mientes. Pregúntale a Regina. Pregúntale a cualquiera en comillas. Me llaman la viuda blanca. He vivido enclaustrada en esta casa, criando a nuestro hijo, esperando a que el destino dejara de ser tan cruel». Mauro rodeó el escritorio y se plantó frente a mí. Estaba tan cerca que podía ver los poros de su piel, la pequeña cicatriz en su labio inferior que yo le había hecho una noche de pasión desmedida años atrás. ¿Esperando qué?, preguntó, su voz bajando a un susurro peligroso. ¿A que volviera arrastrándome? ¿A verme humillado, pidiendo trabajo en la casa donde debí ser el señor? Esperando a que volvieras a ser el hombre valiente del que me enamoré, el que no le tenía miedo a mi apellido. Mauro levantó la mano y, con una lentitud agonizante, acarició mi mejilla. Su pulgar rozó mi labio inferior. Cerré los ojos, entregándome a ese toque, sintiendo cómo mis piernas flaqueaban. «Ese hombre murió, Inés», susurró contra mi oído, su aliento caliente provocándome escalofríos. «Lo mataste tú el día que intentaste comprar su carrera. Ahora solo queda esto, un mercenario». Retiró la mano bruscamente y se dirigió a la puerta. «Tengo que preparar la lección de mañana. Con su permiso, señora». Salió de la biblioteca, dejándome sola, con los labios ardiendo por un beso que no había sucedido y el corazón latiendo con la fuerza de un martillo contra el yunque. Esa noche, el Cantábrico decidió unirse a nuestra guerra. Una galerna azotó la costa, haciendo temblar los cimientos de Villabruma. El viento aullaba como una bestia herida y la lluvia golpeaba los cristales con la violencia de las piedras. La luz se fue poco después de medianoche. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta, densa y gótica. Me levanté de la cama, envolviéndome en mi bata de seda, y encendí un candelabro. La llama de la vela proyectaba sombras danzantes en las paredes, convirtiendo el pasillo en un túnel de fantasmas. Fui primero a la habitación de Leo.
El niño dormía profundamente, ajeno a la tormenta, abrazado a su oso de peluche. Le besé la frente, sintiendo esa mezcla de amor feroz y culpa que siempre me acompañaba. Estaba usando a mi hijo como cebo, y eso era imperdonable. Pero si era la única forma de tener a su padre, pecaría 1000 veces más. Salí al pasillo. La puerta de Mauro, al otro lado, tenía una rendija de luz filtrándose por debajo. Él también tenía una vela. Él tampoco dormía. Mis pies se movieron solos. No fue una decisión racional, fue una necesidad biológica, magnética. Crucé el pasillo. No llamé. Giré el pomo lentamente y entré. Mauro estaba sentado en el borde de la cama, con el torso desnudo. La luz de la vela, colocada sobre la mesilla, iluminaba su pecho, marcando cada músculo, cada sombra, cada cicatriz. Tenía la cabeza entre las manos, pero al oír la puerta, levantó la vista. No se sorprendió. Era como si me hubiera estado esperando o invocando. «Se ha ido la luz», dije, una excusa estúpida que sonó ridícula en medio de aquella tensión. «Ya veo», respondió él, sin hacer ademán de cubrirse. Me quedé junto a la puerta, con el candelabro en la mano, sintiéndome como la heroína de una novela gótica, a punto de ser devorada por el monstruo. «¿No puedes dormir?», pregunté. «El viento», dijo él, «y los fantasmas. Esta casa está llena de ellos, Inés». «Son nuestros fantasmas, Mauro». Avancé unos pasos. Dejé el candelabro sobre la cómoda. La habitación olía a él, a ese aroma a hombre y a encierro que me embriagaba. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, poniéndose de pie. Su sombra se alargó en la pared, inmensa, amenazante. «¿Vienes a ver si el servicio está cómodo? ¿O vienes a cobrarte el alquiler?» «Vengo porque no soporto estar al otro lado de esa pared», le confesé, mi voz rompiéndose. «Vengo porque te siento, Mauro. Siento tu rabia, siento tu deseo. Sé que me deseas tanto como me odias». Él soltó una risa amarga y dio un paso hacia mí. «¿Deseo?», repitió. «Lo que siento es una enfermedad, Inés. Eres una fiebre que no se me baja. Te miro y veo todo lo que desprecio, pero mi cuerpo no tiene memoria moral. Mi cuerpo solo recuerda cómo gritabas mi nombre». Me agarró por los brazos, atrayéndome hacia él con brusquedad. El choque de mi seda fría contra su piel ardiendo fue devastador. «Dime que te vayas», me desafió, sus ojos clavados en los míos, oscuros como pozos de petróleo. «Dímelo y te juro que haré la maleta ahora mismo, tormenta o no, y me iré tan lejos que no podrás encontrarme ni con todo el oro de tu familia». «No», susurré, «no te vayas. Nunca». Mauro emitió un sonido gutural, una mezcla de gemido y gruñido, y aplastó por su boca contra la mía. No fue un beso tierno, fue un beso de guerra, un beso que sabía a 6 años de soledad, a orgullo herido y a desesperación. Sus labios eran duros, exigentes, castigadores. Sus manos se enredaron en mi pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás, exponiendo mi garganta a su boca voraz. Yo me aferré a sus hombros desnudos, clavando mis uñas en su piel, queriendo dejar marca, queriendo asegurarme de que esto era real. Sentí su erección contra mi vientre a través de la fina tela de mi bata, y un gemido se me escapó, perdiéndose en su boca. Me empujó hacia la cama, haciéndome caer sobre el colchón revuelto. Él se situó encima de mí, aprisionándome con su peso, con sus piernas entre las mías. La vela parpadeó, amenazando con apagarse, pero la oscuridad solo habría aumentado el fuego. «¿Esto es lo que querías?», me preguntó contra mi cuello, mordiendo la piel sensible bajo mi oreja. «¿Humillarme hasta el final? ¿Hacerme tu amante en secreto mientras de día soy tu criado?»
quiero que seas mío. Gemí, arqueando la espalda, buscando su contacto. Solo mío. Olvida el dinero, Mauro. Olvida el orgullo. Solo somos tú y yo. Sus manos bajaron por mi cuerpo, abriendo mi bata, trazando el camino de mi cintura, de mis caderas. Su tacto era fuego líquido. Iba a suceder. Después de 6 años de sequía, la lluvia iba a caer. Pero entonces se detuvo. Su mano se congeló sobre mi vientre. Su respiración, agitada y ruidosa, se cortó de golpe. Se separó de mí, apoyando las manos en el colchón a ambos lados de mi cabeza, y me miró. Y en sus ojos vi cómo la niebla del deseo se disipaba para dejar paso, de nuevo, a ese muro de hormigón armado. «No», dijo, y la palabra cayó como una sentencia de muerte. Se apartó de mí bruscamente, poniéndose de pie y dándome la espalda. Se pasó las manos por la cara, temblando. «Mauro». Intenté tocarlo, incorporándome. «¡Cúbrete!», me gritó sin mirarme. «Por Dios, Inés, cúbrete». Me cerré la bata con manos temblorosas, sintiendo una vergüenza fría y pegajosa sustituir al calor de hacía un segundo. «¿Por qué?», pregunté, con la voz rota. «¿Por qué te detienes? Me quieres. Lo sé. Lo siento. Porque si lo hago...». Se giró para mirarme, y su rostro era una máscara de tortura. «Si te hago el amor ahora, Inés, habrás ganado. Me habrás comprado por completo. Seré tuyo, sí, pero dejaré de ser yo. Y necesito ser alguien para mi hijo. No puedo ser el juguete de su madre». «¿No eres un juguete?» «Vete», me ordenó, señalando la puerta con un dedo que no dejaba de temblar. «Vete a tu habitación y cierra con llave, porque si vuelves a entrar aquí esta noche, no tendré la fuerza para parar, y mañana me odiaré por ello, y te odiaré a ti». Me levanté de la cama con la dignidad hecha jirones. Cogí mi candelabro con mano inestable. Lo miré una última vez. Estaba allí, de pie en medio de la habitación, magnífico y miserable, derrotado por su propia victoria moral. Salí al pasillo y cerré la puerta. Al llegar a mi habitación, eché el cerrojo como él me había pedido. Me deslicé hasta el suelo, apoyando la espalda contra la madera, y lloré. Lloré porque lo tenía tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Lloré porque sabía que él tenía razón, pero también sonreí entre lágrimas, porque esa noche, aunque él lo negara, había descubierto su punto débil. No era el dinero, no era el rencor. Su punto débil seguía siendo yo, y la próxima vez no habría orgullo que pudiera salvarnos del incendio. Los días siguientes a la tormenta transcurrieron en una calma tensa, una tregua armada. Mauro se encerraba en la biblioteca con Leo por las mañanas y por las tardes desaparecía en su habitación o se iba a caminar por los acantilados, luchando contra sus propios demonios. Yo respetaba su espacio, aunque cada vez que nos cruzábamos por los pasillos de Villa Bruma, la electricidad estática nos erizaba la piel. Pero algo cambió un martes por la mañana. Vi al cartero subir la cuesta con su bicicleta amarilla, luchando contra el viento. Traía un sobre grande, acolchado, procedente de Madrid. Lo reconocí de inmediato por el remitente, Editorial Albatros. Mi corazón dio un vuelco. Yo sabía que ese sobre llegaría. De hecho, yo había movido hilos invisibles, hilos que Mauro jamás debía ver, para asegurarme de que el editor, un viejo amigo de mi padre, leyera el manuscrito anónimo que yo misma había enviado semanas atrás, robando una copia del despacho de Mauro. Dejé el sobre en la bandeja de plata del vestíbulo, justo donde Mauro lo vería al bajar de dar clase, y me escondí tras la puerta del salón, espiando como una adolescente. Mauro bajó las escaleras con Leo a hombros. El niño reía. Mauro sonreía.
esa sonrisa abierta y luminosa que yo no veía desde hacía 6 años y que me rompió el alma un poco más. Al llegar abajo, soltó al niño y vio el sobre. Su sonrisa se congeló. Sus manos, grandes y manchadas de tinta, temblaron al coger el paquete. Rasgó el papel con impaciencia. Leyó la carta. 1 vez, 2 veces. Vi cómo se le caían los hombros, no de derrota, sino de alivio. Vi cómo cerraba los ojos y soltaba un suspiro que parecía expulsar años de fracaso. ¡Inés!, gritó, olvidando las formas, olvidando que era el empleado y yo la señora. ¡Inés! Salí del salón, fingiendo sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Mauro corrió hacia mí. Sus ojos azules brillaban con una fiebre nueva, la fiebre del triunfo. Lo han aceptado, dijo, agitándome la carta en la cara. Editorial Albatros, quieren publicar La niebla. Dicen que es una voz poderosa y necesaria. Me ofrecen un contrato, un anticipo. Me quedé mirándolo. Estaba transformado. Ya no era el lobo acorralado, era el hombre del que me enamoré, el soñador que creía que podía comerse el mundo con una pluma. Felicidades, Mauro, le dije, y mi alegría fue genuina, aunque teñida de miedo. Si tenía éxito, si tenía dinero, ¿me necesitaría? Tengo que ir a Santander a enviar la respuesta, exclamó, caminando en círculos, eufórico. Tengo que... Dios mío, Inés, voy a ser escritor. De verdad. Se detuvo frente a mí. La euforia dio paso a una intensidad diferente. Me miró, y por primera vez en semanas no vi rencor. Vi gratitud. Vi deseo. Esto lo cambia todo, murmuró. ¿Por qué?, pregunté, conteniendo la respiración. Porque ya no soy un mendigo en tu puerta. Porque pronto podré mirarte a los ojos sin sentir que te debo la vida. Esa noche, Villa Bruma parecía menos lúgubre. Había una energía vibrante en el aire. Después de acostar a Leo, bajé al salón principal. Mauro estaba allí. Había encendido la chimenea y había puesto un disco de vinilo antiguo en el tocadiscos, algo de jazz suave que llenaba la estancia de melancolía y humo. ¿Se había afeitado? Llevaba una camisa blanca limpia, arremangada, y sostenía 2 copas de brandy. Para celebrar, dijo, tendiéndome una. Cogí la copa. Nuestros dedos se rozaron, calientes. ¿Qué celebramos exactamente?, pregunté, bebiendo un sorbo. El licor me quemó la garganta de forma agradable. ¿Tu éxito o tu futura huida? Mauro me miró por encima del borde de su copa. El fuego de la chimenea se reflejaba en sus pupilas. Celebramos que, por primera vez en 6 años, no me siento un inútil. Dejó la copa sobre la repisa de la chimenea y se acercó a mí. Baila conmigo, Inés. Me quedé paralizada. Mauro, no creo que sea buena idea. Es solo un baile, insistió, tomándome de la mano y atrayéndome hacia el centro de la alfombra persa. Un baile entre el preceptor y la señora de la casa. ¿Qué hay de malo en eso? No me dio tiempo a protestar. Me rodeó la cintura con su brazo derecho, firme y posesivo, y tomó mi mano izquierda. Empezamos a movernos al ritmo lento del saxofón. Al principio mantuve la distancia. Mi cuerpo estaba rígido, alerta, pero Mauro no me lo permitió. Me atrajo más hacia él hasta que mis pechos rozaron su pecho, hasta que mis muslos chocaron con los suyos a cada paso. Olía a brandy, a jabón de afeitado y a hombre. Olía a mi pasado y a mi futuro. ¿Estás tensa?, me susurró al oído, su aliento moviendo los cabellos sueltos de mi nuca. Estoy jugando con fuego, admití, cerrando los ojos y dejando caer mi cabeza sobre su hombro. No podía evitarlo. Mi cuerpo lo reconocía como su hogar. El fuego purifica, respondió él, y sentí como su mano bajaba por mi espalda,
acariciando la seda de mi blusa, trazando la línea de mi columna vertebral con una lentitud exasperante. Bailamos en silencio. La música era una excusa. Lo que importaba era el roce, la fricción, el calor que se acumulaba en mi bajo vientre. Sentí su erección contra mi cadera, dura, innegable. Él no intentó ocultarla. «Te he echado de menos», se le escapó. Fue un susurro ronco, una confesión arrancada a la fuerza. «Maldita sea, Inés, te he echado tanto de menos que dolía respirar». Levanté la cabeza y lo miré. Sus ojos estaban oscuros, dilatados por el deseo y el alcohol. «Yo nunca dejé de esperarte», le dije. «Nunca hubo nadie más, Mauro. Tienes que creerme». Él se detuvo. La música seguía sonando, pero nosotros estábamos quietos, abrazados en medio del salón, al borde del abismo. Mauro bajó la cabeza y rozó sus labios contra los míos. Fue un roce apenas perceptible. Una pregunta. Yo respondí abriendo la boca, invitándolo a entrar. El beso que siguió fue devastador. No fue como el de la habitación, cargado de rabia. Fue un beso de hambre pura, de reconocimiento. Su lengua buscó la mía, sus manos bajaron a mis caderas, apretándome contra él con una fuerza que me hizo gemir. Mis manos subieron a su cuello, enredándose en su pelo recién cortado. Quería fundirme con él. Quería que me hiciera el amor allí mismo, sobre la alfombra, frente al fuego, y que el mundo se viniera abajo. «Mauro», supliqué contra su boca. «Por favor». Él gruñó, besando mi mandíbula, mi cuello, bajando hacia el escote de mi blusa. Sus manos empezaron a desabotonar la seda con torpeza, con urgencia. «Eres mía», murmuró. «Siempre has sido mía». Estábamos a un segundo de cruzar la línea de no retorno, a un segundo de que su orgullo se disolviera en mi piel. Pero entonces la música se detuvo. El brazo del tocadiscos llegó al final y el sonido estático del vinilo girando en vacío rompió el hechizo. Mauro se tensó, se separó de mí bruscamente, como si hubiera despertado de un trance hipnótico. Me miró mi blusa abierta, mis labios hinchados, mis ojos vidriosos, y vi cómo la realidad volvía a caer sobre él como una losa de hormigón. «No», dijo, retrocediendo, pasándose una mano por la cara con desesperación. «No puedo hacer esto». «Mauro, por Dios». «No», gritó, y su voz resonó en el salón vacío. «No ha cambiado nada, Inés. Han aceptado mi libro, sí, pero sigo siendo tu empleado. Sigo viviendo en tu casa. Si me acuesto contigo ahora, seré tu amante mantenido, y no voy a ser eso». «¡Eres un cobarde!», le grité, cerrándome la blusa con manos temblorosas, humillada y furiosa. «Te escudas en tu dignidad para no enfrentar lo que sientes». «Mi dignidad es lo único que tengo», replicó él, «y no voy a perderla por un revolcón en la alfombra». Se dio la media vuelta y salió del salón, casi corriendo, huyendo de mí y de sí mismo. Escuché el portazo de la entrada principal. Se iba a la calle, se iba a caminar bajo la lluvia, a enfriar su sangre, a castigarse por desearme. Me quedé sola frente a la chimenea, con el sabor de sus besos en la boca y las lágrimas de frustración quemándome los ojos. A la mañana siguiente, Villabruma amaneció con un sol pálido y frío. Mauro no apareció para el desayuno. Regina me dijo que había salido temprano con Leo hacia el bosque, llevándose unos bocadillos. Estaba evitándome. Hacia el mediodía, el Mercedes negro de mi madre apareció de nuevo por el camino. Suspiré. Lo último que necesitaba era a doña Guiomar, pero no tenía fuerzas para echarla. Mi madre entró en el salón, pequeño, donde yo intentaba leer, con un ejemplar del periódico en la mano y una expresión que oscilaba entre el disgusto y la sorpresa. «¿Has visto esto?»,
Me preguntó sin saludar, lanzando el periódico sobre la mesa. Miré la página de Cultura. Había una pequeña reseña sobre las nuevas voces de la narrativa y mencionaban el próximo lanzamiento de Editorial Albatros, La niebla, de Mauro Vallejo. Sí, lo sé, dije con indiferencia. Mauro va a publicar. Mi madre se sentó frente a mí, alisándose la falda de tuit. Es sorprendente, admitió, a regañadientes. Albatros es una editorial seria. No publican a cualquiera. Quizás me equivoqué con ese muchacho. Levanté la vista, sorprendida. ¿Mi madre admitiendo un error? Tiene talento, mamá. Siempre lo tuvo. El problema es que tú solo valorabas su cuenta bancaria. El talento no paga las facturas de la calefacción de este palacio, Inés, replicó ella con su pragmatismo habitual. Pero admite que esto cambia las cosas. Si tiene éxito, se volverá arrogante. Ya es arrogante, murmuré. ¿Y querrá llevarse al niño?, añadió mi madre, clavando el dedo en la llaga. Ahora que tendrá medios, o la promesa de medios, querrá ejercer de padre. ¿Y tú, querida, te quedarás sola en este mausoleo? Sus palabras me helaron la sangre. Tenía razón. Mauro me lo había advertido el primer día. Cuando esté preparado, me lo llevaré. El éxito de su libro no lo acercaba a mí. Le daba las herramientas para alejarse. Le daba la independencia que tanto ansiaba para poder divorciarse y reclamar a Leo. ¿No se lo llevará?, dije, poniéndome de pie. ¿Ah, no? ¿Y cómo piensas impedirlo? Mi madre me miró con curiosidad. ¿Vas a encerrarlo en la torre? No, voy a hacer algo mejor. Caminé hacia la ventana y miré hacia el bosque, donde sabía que Mauro y Leo estaban jugando. Mi madre tenía razón en una cosa. El tiempo se me acababa. La estrategia de la espera había fallado. La estrategia de la seducción había chocado contra el muro de su orgullo. Necesitaba una jugada maestra, una jugada arriesgada. ¿Qué vas a hacer?, insistió mi madre. Me giré hacia ella. Nos vamos, mamá. ¿Cómo? ¿A dónde? A Madrid o a Santander. Da igual. Cerramos Villabruma. Pero... ¿y el preceptor? ¿Y el niño? Vienen con nosotras, pero no como empleada y patrón. Se acabó la farsa de comillas. Inés, no te entiendo. Mauro se siente atrapado aquí porque es mi casa, mi territorio histórico. Se siente un sirviente. Pero si nos vamos a la ciudad, si lo obligo a vivir en el mundo real, con su libro publicándose, con la prensa, con la gente, tendrá que decidir. ¿Decidir qué? Si es el padre de mi hijo y mi marido, o si es un extraño. Voy a forzarlo a salir de su escondite, mamá. Aquí en comillas es fácil esconderse en el orgullo. En Madrid, con su nombre en las librerías, tendrá que enfrentar quién es realmente. Es una locura, dictaminó mi madre. Ese hombre te odia. Ese hombre me ama, le corregí. Me ama tanto que no puede soportarlo, y voy a demostrarle que su éxito no lo aleja de mí. Voy a demostrarle que podemos ser iguales. Salí del salón dejando a mi madre con la palabra en la boca. Subí las escaleras corriendo. Tenía que hablar con Regina. Tenía que hacer las maletas. Mauro creía que su libro era su billete de libertad. No sabía que yo iba a convertir su éxito en el lazo definitivo. Esa noche, cuando Mauro regresó con Leo, sucio de barro y con las mejillas rojas por el frío, lo esperé en el vestíbulo. «Prepara tus cosas, Mauro», le dije antes de que pudiera hablar. «Nos vamos pasado mañana». Él se detuvo, con el niño de la mano. «¿A dónde?» «A Madrid. Tienes un libro que promocionar y yo tengo una vida que recuperar. Se acabaron las vacaciones en la niebla». Mauro me miró y vi la duda en sus ojos, pero también vi la emoción. Madrid era nuestro territorio.
Madrid era donde nos habíamos amado. ¿Y Leo?, preguntó. Leo viene con nosotros. Somos una familia, Mauro, te guste o no, y vamos a empezar a actuar como tal. No esperé su respuesta. Me giré y me fui, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. La partida había cambiado de tablero, y esta vez iba a jugar con todas mis fichas. La llegada a Madrid fue un huracán. Cambiamos el silencio sepulcral de los acantilados de Comillas por el rugido del tráfico de la Castellana y los flashes de las cámaras. Mi estrategia era arriesgada: sacar a Mauro de su cueva, exponerlo al éxito y ver si el hombre que emergía seguía siendo mi marido o se convertía definitivamente en un extraño. Nos instalamos en mi piso del barrio de Salamanca. Era un territorio neutral, o eso quería creer yo. No tenía la carga histórica de Villabruma. Aquí, Mauro no era el preceptor, era la nueva promesa de la literatura española. La publicación de La niebla fue un fenómeno. En cuestión de días, Mauro Vallejo pasó de ser un fantasma a estar en boca de todos. Las críticas eran elogiosas, las ventas se dispararon. Lo veía en la televisión, respondiendo entrevistas con esa mezcla de inteligencia aguda y desdén por la fama que lo hacía irresistible. Lo veía firmando libros, rodeado de mujeres que lo miraban como si fuera un dios trágico. Y yo me quedaba al margen, observando, esperando. Una noche, al volver de una cena con su editor, lo encontré en el salón. Se había aflojado la corbata y miraba por el ventanal las luces de la ciudad con una copa en la mano. Parecía agotado, pero vibraba con una energía nueva. Poder. ¿Contenta?, me preguntó sin girarse, viendo mi reflejo en el cristal. ¿Por qué debería estarlo?, respondí, dejando mi bolso sobre el sofá. Porque tu plan ha funcionado. Tengo dinero, tengo un nombre. Ya no soy el muerto de hambre que avergonzaba a tu madre. Se giró. Su mirada era un desafío. Nunca me avergonzaste, Mauro. Eso estaba en tu cabeza, no en la mía. ¿Ah, sí? Dio un paso hacia mí. Entonces, ¿por qué siento que esto es una prueba? ¿Qué esperas que haga ahora, Inés? ¿Que te dé las gracias? ¿O que coja a mi hijo y me largue? Sentí un frío helado en el estómago. Era el momento que tanto temía. «Espero que decidas quién eres», le dije, manteniendo la voz firme a duras penas. «Si eres el hombre que escribe sobre la verdad y la pasión, o si eres un cobarde que va a usar su primera cuenta bancaria para huir de la mujer que lo ha amado cada maldito día de su vida». Mauro soltó una risa amarga. «¿Amado? Me manipulaste, me chantajeaste con Leo, me trajiste aquí para exhibirme como tu creación. Te traje aquí para que vieras que no somos diferentes», le grité, perdiendo la compostura. «Mírate, ahora tienes éxito. ¿Te sientes distinto? ¿Te sientes mejor persona porque te aplauden? No, sigues siendo el mismo hombre terco y orgulloso. El dinero no cambia nada, Mauro, solo quita las excusas». Se quedó callado. Mis palabras habían dado en el blanco. «Tienes razón», murmuró, acercándose a mí. Su olor, mezcla de tabaco caro y la misma piel de siempre, me invadió. «El dinero no cambia nada. Sigo teniendo la misma hambre que tenía en Comillas. La misma hambre de ti». Me acarició la cara con el dorso de la mano, un gesto suave, posesivo. «Mañana es la presentación oficial», dijo. «Ve, quiero que estés allí». «¿Para qué?», susurré, cerrando los ojos ante su tacto. «Para ver el final de la historia». El Círculo de Bellas Artes estaba abarrotado. Había prensa, críticos, curiosos y la alta sociedad madrileña que, oliendo el éxito, había decidido perdonar a Mauro sus orígenes humildes. Incluso mi madre estaba allí,
en primera fila, fingiendo que siempre había creído en él. Yo me quedé al fondo, de pie, apoyada en una columna. Llevaba un vestido negro, discreto, casi de luto. Sentía que estaba asistiendo a mi propia sentencia. Si Mauro anunciaba que se iba, si decidía volar solo, yo moriría allí mismo, de pie y en silencio. Mauro subió al estrado. Estaba imponente. Había cambiado la ropa de pana vieja por un traje oscuro que le quedaba como un guante, pero no llevaba corbata. Mantenía ese aire salvaje, indomable. Habló de su libro. Habló de la soledad, del fracaso y de la redención. El público estaba hipnotizado. Y entonces, al final, hizo una pausa. Buscó entre la multitud hasta que sus ojos encontraron los míos al fondo de la sala. El ruido de los flashes desapareció. Solo estábamos él y yo, conectados por un hilo invisible de tensión y memoria. Me preguntan mucho en qué me inspiré para escribir sobre una obsesión tan destructiva, dijo al micrófono sin dejar de mirarme. La verdad es que no me inspiré. Lo viví. Este libro no es una ficción, es una carta de amor. Una carta de amor a la única mujer capaz de destruirme y de salvarme al mismo tiempo. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre se abanicó nerviosamente. Durante 6 años, continuó Mauro, su voz grave resonando en los altavoces. Dejé que mi orgullo fuera más fuerte que mi corazón. Pensé que la dignidad se compraba con éxito o se perdía con la pobreza. Me equivoqué. La dignidad es tener el valor de admitir que no eres nada sin la persona que amas. Bajó del estrado, ignorando al presentador, ignorando los aplausos, ignorando a los periodistas que le ponían micrófonos en la cara. Caminó por el pasillo central, abriéndose paso entre la gente como Moisés separando las aguas, directo hacia mí. Llegó a mi altura. Estaba respirando agitadamente. «Vámonos», me dijo. «¿A dónde?», pregunté, con las lágrimas agolpadas en los ojos. «A casa, a nuestra casa». Me agarró de la mano y me sacó de allí, dejando atrás el éxito, la fama y el ruido. En el taxi no nos soltamos. No hablamos. La tensión sexual que habíamos reprimido en comillas, la que habíamos negado en el salón, estaba a punto de estallar. Llegamos al piso. Apenas cerró la puerta, Mauro me empujó contra ella. No hubo preámbulos. No hubo dudas. Su boca devoró la mía con una urgencia salvaje. Mis manos arrancaron su chaqueta, su camisa, necesitando sentir su piel, su calor, su realidad. Él subió la falda de mi vestido, sus manos grandes y calientes aferrándose a mis muslos, levantándome. «Dime que me perdonas», me exigió entre besos, mordiendo mi labio, mi cuello. «Dime que perdonas a este imbécil orgulloso». «Te perdono», gemí, enredando mis piernas en su cintura. «Te perdono todo si no me sueltas nunca más». Me llevó en brazos al dormitorio, como si no pesara nada, y caímos sobre la cama en una maraña de extremidades y deseo. 6 años de hambre, 6 años de noches frías y sueños rotos se condensaron en ese momento. Mauro me hizo el amor con una devoción que rayaba en la locura. No hubo una partitura suave. Fue una sinfonía de gritos ahogados, de piel contra piel, de sudor y lágrimas. Me recorrió entera, reclamando cada centímetro de mi cuerpo, borrando el tiempo, borrando el dolor. Y yo me abrí a él, entregándole no solo mi cuerpo, sino mi orgullo, mi dinero, mi apellido, todo lo que nos había separado. En esa cama, desnudos y vulnerables, no había herederas ni empleados, solo había un hombre y una mujer que se habían encontrado al borde del abismo. Horas más tarde, en la quietud de la madrugada, yacíamos abrazados. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el perfil de Mauro, ahora relajado, en paz. Me incorporé sobre un codo y lo miré.
Acaricié su barba, su pecho. ¿Y ahora qué?, le pregunté suavemente. Mauro abrió los ojos, me tomó la mano y besó mis nudillos. «Ahora vivimos», dijo. «Mañana iré a buscar a Leo al colegio, como su padre. Le diré la verdad». «¿Toda la verdad?» «Toda. Que su padre fue un idiota que tardó demasiado en volver a casa». Sonreí. «¿Y nosotros?» Mauro me atrajo hacia él, acomodándome sobre su pecho. «Nosotros vamos a volver a Comillas», sentenció. «Pero no a escondernos. Vamos a abrir las ventanas de Villabruma, vamos a dejar que entre el sol, y voy a escribir mi próxima novela allí, mirando al mar, contigo y con Leo». «Mi madre va a tener un ataque», me reí. «Que lo tenga», dijo él, besándome la frente. «Ya no me importa, ya no tengo nada que demostrarle a nadie, Inés, solo a ti». Hubo un silencio cómodo, lleno de promesas. Entonces recordé algo que había sentido en mi cuerpo en las últimas semanas, un cambio sutil, una intuición femenina que la pasión de esta noche había confirmado. «Mauro», susurré, trazando círculos en su piel con mi dedo. «Dime». «Creo que vas a tener que escribir muchos bestsellers». «¿Por qué?», preguntó perezosamente, con los ojos cerrados. «Porque Villabruma es muy grande y Leo va a necesitar compañía». Mauro abrió los ojos de golpe, se incorporó, mirándome fijamente, buscando la verdad en mi rostro. «Estás...». No terminó la frase. Su mano bajó a mi vientre, plano todavía, pero cargado de futuro. «No lo sé seguro», le confesé, mordiéndome el labio. «Pero siento lo mismo que sentí con Leo. Creo que esta noche no solo hemos recuperado el pasado, Mauro. Creo que hemos empezado el futuro». Una sonrisa lenta, incrédula y maravillosamente feliz se extendió por su rostro. Me abrazó con una fuerza que me cortó la respiración y hundió su rostro en mi cuello. Sentí una humedad cálida. Estaba llorando. El hombre de hierro, el orgulloso Mauro Vallejo, lloraba de felicidad. «Te quiero, Inés», susurró contra mi piel. «Dios, cómo te quiero». Lo abracé, sintiendo que por fin, después de tanta tormenta, habíamos llegado a puerto. El orgullo nos había separado, sí, pero el amor, ese amor terco, ilógico y absoluto, nos había salvado. Y mientras amanecía sobre Madrid, supe que esta vez era para siempre. Fin.